cualquier lugar lleno de ilusión. En Cuento y Pepo brilla el corazón. Un mundo mágico para imaginar. Cuentos. En un rincón mágico del mundo existía un bosque llamado el Bosque de las Sonrisas. En este lugar todo el mundo reía y se divertía. Los árboles susurraban chistes y los ríos hacían burbujas de risa mientras corrían alegremente. Un día, la reina Risa, la gobernante del bosque, tomó una decisión emocionante. «Organizaremos el gran concurso de risas», proclamó con una gran sonrisa. Todos estaban invitados a mostrar su talento para hacer reír. La noticia se esparció rápidamente por el bosque. «El gran concurso de risas está aquí», anunciaban los pájaros, cantando alegremente. Y así, todos los animales comenzaron a prepararse con entusiasmo para el gran evento. Sería un día inolvidable. El día del concurso, los animales se reunieron en el claro del bosque. Estaba decorado con guirnaldas de flores y luces brillantes que hacían que todo pareciera un sueño. La energía en el aire era contagiosa y todos esperaban ansiosos el inicio del espectáculo. La primera en presentarse fue Sofía, la ardilla. Con una energía desbordante, comenzó a contar chistes sobre nueces y su divertida vida en los árboles. Las carcajadas no tardaron en llenar el lugar, pero entonces Sofía se detuvo. Quería hacer algo aún más especial. Luego fue el turno de Rocco el conejo. Con su estilo juguetón, decidió sorprender a todos con una danza cómica, saltando de un lado a otro mientras contaba historias sobre sus travesuras. Incluso se disfrazó de tortuga usando una cáscara hecha de hojas. Las risas no paraban, pero en medio de su actuación Rocco tuvo una gran idea. ¿Y si pedía la ayuda de sus amigos para hacer algo más grandioso? Fue entonces cuando apareció Tula, la tortuga sabia. Juntos, Rocco y Tula comenzaron a idear un plan ambicioso. Querían crear una obra en la que cada animal del bosque tuviera un papel especial. Y todos estuvieron de acuerdo. La lechuza cantaría, el pez del río haría burbujas de colores y los patos bailarían con su estilo único. La misión era clara: hacer reír a la reina Risa como nunca antes. Mientras tanto, Lila, el hada del bosque, también soñaba con participar. Tenía una idea completamente diferente. Quería hacer un espectáculo de luces y magia, pero había un pequeño problema. Nunca antes había actuado frente a tanta gente. Nerviosa pero decidida, Lila comenzó a recolectar polvos mágicos y a practicar sus trucos. Finalmente, en un momento de inspiración, Lila se unió a Rocco y Tula. Juntos combinaron sus ideas en algo único: risas, danza y magia. Lo llamaron el Gran Show de Risas. Desde ese momento, todos los animales trabajaron codo a codo, ensayando durante días. Cada ensayo era una mezcla de diversión, risas y emoción, y el bosque entero vibraba con alegría. El día del concurso prometía ser inolvidable. A medida que se acercaba el día del concurso, ocurrió algo inesperado. Un problema que nadie había imaginado. Un grupo de traviesos duendes del bosque, celosos de la alegría que rodeaba el evento, decidió arruinar el concurso. Querían que todos se sintieran tristes. Con sigilo se robaron los disfraces y las decoraciones que los animales habían preparado con tanto amor. Cuando los animales llegaron al claro, su corazón se hundió al ver el escenario vacío y desolado. Las guirnaldas habían desaparecido y las luces que antes brillaban ahora eran solo un recuerdo. Se sentían devastados, pero en medio de la tristeza, Lila, Rocco y Tula decidieron no rendirse. Aunque los duendes habían arruinado sus preparativos, todavía tenían algo mucho más importante: su amistad y su creatividad. Se reunieron y comenzaron a planear. «Podemos arreglar esto», dijo Tula con determinación. «No necesitamos nada más que nuestras ideas», añadió Rocco con una sonrisa. Usando lo que quedaba a su alrededor, comenzaron a improvisar. Recogieron hojas, flores y ramas para crear nuevos disfraces.
Lila, con su magia, hizo algo extraordinario. Creó luces brillantes que iluminaron el escenario con colores maravillosos. A pesar de las dificultades, el claro comenzó a transformarse una vez más. No tenía los adornos originales, pero ahora reflejaba algo mucho más especial: la unión, el esfuerzo y la magia del trabajo en equipo. El día del gran concurso de risas finalmente llegó. El claro del bosque estaba lleno de animales, ansiosos y emocionados por el espectáculo. La reina Risa, sentada en su trono de flores, miraba a todos con una sonrisa brillante, lista para disfrutar del gran evento. La primera en salir fue Sofía, la ardilla. Sus chistes volvieron a llenar el aire de carcajadas, haciendo que todos olvidaran los problemas de días anteriores. Era imposible no reír con su humor chispeante y su energía contagiosa. Luego, Rocco y Tula tomaron el escenario con su danza cómica. Sus movimientos exagerados y su coordinación hilarante hicieron que todos los animales se retorcieran de la risa. El bosque entero vibraba con alegría. Finalmente, llegó el momento más esperado, el gran show de risas. Lila, Rocco y Tula salieron juntos, irradiando energía y entusiasmo. Mientras bailaban, lanzaban destellos mágicos que iluminaban el escenario, y las risas no tardaron en propagarse como una ola imparable. Lo inesperado sucedió entonces. Los traviesos duendes que habían intentado sabotear el concurso no pudieron resistir la magia de la risa. Poco a poco comenzaron a reír, primero tímidamente y luego a carcajadas. En un giro sorprendente, decidieron unirse al espectáculo. Hicieron payasadas, contaron chistes y se convirtieron en parte de la diversión. La reina Risa, emocionada y conmovida, aplaudió de pie. ¡Todos son ganadores!, anunció con una gran sonrisa. Ese día, los animales aprendieron una valiosa lección. La verdadera magia de la risa está en la unión y la amistad. Desde entonces, el Bosque de las Sonrisas fue más alegre que nunca, con los duendes ahora como parte de la familia, siempre listos para arrancar risas y alegría a quienes los rodeaban. La historia del gran concurso de risas en el Bosque de las Sonrisas nos deja una enseñanza que va mucho más allá de la simple diversión. En un mundo donde la tristeza y los desafíos pueden surgir de manera inesperada, la risa y la amistad emergen como poderosas herramientas para enfrentar cualquier adversidad y transformar los momentos oscuros en luz. La risa no es solo una expresión de alegría, es un lenguaje universal que conecta a las personas y crea ambientes positivos. En el cuento, los animales descubren que al compartir risas, los lazos entre ellos se fortalecen. Cuando Sofía, Rocco y Tula unieron sus esfuerzos para hacer reír, no solo brindaron entretenimiento, sino que también generaron un profundo sentido de comunidad. La risa actúa como un bálsamo que sana las heridas emocionales y convierte los momentos difíciles en oportunidades para crear recuerdos inolvidables. Es el pegamento que une corazones, incluso en las circunstancias más adversas. La amistad es un pilar esencial en la vida de cualquier ser, y en esta historia se demuestra que trabajar juntos hacia un objetivo común no solo es más divertido, sino también más efectivo. Cuando los duendes intentaron arruinar el concurso, Lila, Rocco y Tula no se rindieron. Al contrario, unieron sus fuerzas y encontraron soluciones creativas. Este acto nos enseña que la verdadera fuerza reside en la colaboración y el apoyo mutuo. La amistad tiene el poder de aligerar los desafíos y transformar la tristeza en momentos de alegría compartida. Otra enseñanza importante de la historia es cómo la creatividad puede ser nuestra mejor aliada en momentos de adversidad. Cuando los animales enfrentaron la pérdida de sus disfraces y decoraciones, no se dejaron vencer. Usaron lo que tenían a su alcance y encontraron formas innovadoras de superar el problema. Este ejemplo nos recuerda que ante cualquier obstáculo, mantener una mente abierta y buscar soluciones creativas puede marcar la diferencia. La creatividad no solo ayuda a superar desafíos, sino que también enriquece nuestras vidas con nuevas perspectivas y aprendizajes.
Finalmente, la historia nos muestra el poder transformador de la inclusión y el perdón. Al principio, los duendes parecían ser los villanos, pero al final fueron aceptados como parte del grupo. La risa los unió a todos, borrando las diferencias y dejando espacio para la reconciliación. Esto nos enseña que todos merecen una segunda oportunidad y que el perdón y la aceptación fortalecen las relaciones, creando un entorno donde todos se sienten valorados. Somos